Entonces, mijitos, bienvenidos chicos, bienvenidos a este segundo espacio virtual en el que vamos a analizar los dos totalitarismos que nos hacían falta. Por un lado, el estalinismo de la Unión Soviética y por otro lado, el franquismo español. Para muchos expertos, el franquismo es considerado no un totalitarismo, sino un autoritarismo. Para eso vamos a mirar más adelante las características que tiene y poder determinar si es así o no. Por otro lado, algunos consideran a Stalin en la Unión Soviética como un gran líder político y económico, que llevó a la Unión Soviética a convertirse en una potencia mundial en la época. Para otros, es un gran asesino y despiadado terrorista que a través de estas ideas infundió muerte, terror y represión en los habitantes rusos de la época. Vamos a mirar entonces qué características tienen cada uno de estos sistemas. Acompáñenme. Maíz, edificio de las Naciones Unidas, Ciudad de Nueva York. ¡Es allá, hombre! La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado. ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! Bueno, vamos a revisar entonces las características de estos dos sistemas. En este caso vamos a iniciar con el estalinismo. Bueno, recordemos las características de los totalitarismos. En este caso, pues vamos a mirar la receta que se necesita como tal para poder hacer un totalitarismo. Características que se van a compartir con este sistema de la Unión Soviética. En primer lugar, tenemos el culto al líder, base importante como tal para la figura y la imagen como tal del personaje que va a liderar aquellas ideas. En segundo lugar, la existencia de un partido único, en este caso, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Aquí tenemos su logotipo. En tercer lugar, el adoctrinamiento de las masas, es decir, la manipulación de la sociedad y el hecho de contar con su apoyo para poder llegar al poder. En cuarto lugar, el uso del terrorismo y la violencia desmedida, es decir, aquellas acciones que infunden miedo en la sociedad y que por una u otra razón impiden el libre desarrollo de las libertades individuales. En quinto lugar, tenemos el fin de la oposición. Recordemos que estos sistemas lo que hacen es bloquear como tal a los opositores, restringirlos, limitarlos y en algunos casos utilizar medios violentos para acallar sus voces. Y por último, la idea imperialista, el nacionalismo desmedido y la idea como tal de extender sus territorios y dominar a otros. Vamos a revisar entonces los orígenes del estalinismo. En primer lugar, recordemos que hacia 1917 se llevó a cabo la Revolución Rusa y con ella se consolidó un Estado socialista llamado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para 1920, la Unión Soviética se había constituido como un Estado totalitario. Hacia 1924, la figura máxima de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin, muere y con esto la pugna por el poder se va a llevar a cabo en dos personajes principales. León Trotsky, líder ideológico de la Revolución Rusa y fundador del Ejército Rojo, y el señor Joseph Stalin, secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, que para 1927 se va a hacer con el poder.
¿Qué va a pasar entonces con Trotsky? Gracias a la influencia de Joseph Stalin en el gobierno, varios líderes y opositores de la época tuvieron que exiliarse en diferentes lugares o ser condenados a la represalia del poder, a ser perseguidos políticos, a ser asesinados o desaparecidos. En este caso, lo que va a hacer León Trotsky es exiliarse en México, como ya lo habíamos visto anteriormente. Pero para 1940, Joseph Stalin, y a través de diferentes influencias que tenía, logró que a través de un acto brutal se asesinara a León Trotsky en la Ciudad de México. León Trotsky fue uno de los personajes más influyentes e importantes de la Unión Soviética. Gracias a él se consiguió que los bolcheviques tomaran el poder en Rusia. Con su notable liderazgo creó al Ejército Rojo y lo dirigió exitosamente durante la Revolución, resistiendo además la intervención de 14 países aliados al territorio ruso. Lenin y Trotsky, una vez iniciada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tuvieron continuas discrepancias y enfrentamientos con otro importante líder de la Unión, Joseph Stalin, a quien veían como alguien autoritario que amenazaba el éxito del movimiento revolucionario, que sin embargo contaba con un amplio apoyo político. Con el fallecimiento de Lenin, Trotsky quedó prácticamente solo ante Stalin y su partido, que no tardó en destituirlo de todos sus cargos y hacerlo ver como un traidor ante los bolcheviques, hostigándolo constantemente hasta lograr expulsarlo de la URSS e incluso de Europa. En 1936, gracias a la intromisión de su amigo Diego Rivera, se logró que el entonces presidente mexicano Lázaro Cárdenas le ofreciera asilo político en México, en donde vivió hasta 1940, cuando Stalin dio la orden de eliminar a Trotsky a través de la Operación Pato. Un día como cualquier otro, uno de los amigos de Trotsky, Jacques Mornard, lo visitó en su casa de Coyoacán, donde aprovechó un descuido para golpearlo en la cabeza con una herramienta para escalar. A pesar de que Trotsky logró derribar a su atacante y revelar su identidad a sus guardaespaldas, fallecería un día después en un hospital de la Ciudad de México. Jacques fue detenido por los guardaespaldas de Trotsky, quienes lo entregaron a las autoridades, condenándolo a 20 años en la prisión de Lecumberri, que tenía fama de ser una de las peores de México, mientras que Stalin lo reconocía como un héroe de la Unión Soviética. En México, la policía sospechaba que Jacques Mornard no era el nombre real del atacante de Trotsky, y lo sometían a duros interrogatorios para obtener su verdadera identidad, normalmente haciendo uso de la fuerza para obtener confesiones. Sin embargo, Mornard nunca dijo nada. En realidad se trataba de un agente español de la NKVD, antecesora de la KGB. Su nombre real era Ramón Mercader. Stalin consideraba inaceptable que un héroe de la Unión Soviética recibiera el trato que Mercader recibía en México, por lo que ordenó el desarrollo de un plan para intervenir en México y liberar a Mercader. Muy bien, ¿cómo se va a convertir entonces la Unión Soviética en una nueva potencia mundial? Para ello, se va a llevar a cabo una serie de medidas que van a llevar a la Unión Soviética a convertirse en una nación industrializada de forma rápida y en una potencia económica mundial en la época. A nivel económico se van a llevar a cabo diferentes planificaciones, una serie de medidas que se van a llamar economías planificadas a través de diferentes planes quinquenales. Estos planes serán dirigidos por el Estado y era la elaboración como tal de diferentes planes económicos cada 5 años. Existió una organización llamada el Gosplan que decía cuáles eran los objetivos a alcanzar y evaluaba los diferentes resultados obtenidos. Los planes quinquenales se llevaban a cabo cada 5 años. El primero de ellos entre 1928 y 1932. Su objetivo era aumentar la importancia de una industria pesada, autónoma de la inversión extranjera, cuya necesidad era el aumento de la producción agraria para sostener así el crecimiento industrial. Y el método que se llevó a cabo fue la reforma agraria y la colectivización de las tierras. Entre 1933 y 1938 se llevó a cabo el segundo plan quinquenal. Su objetivo era desarrollar la industria pesada y mejorar el nivel de vida de la población. Los efectos que esto causó fue la producción de carbón, que se triplicó, y la de acero e hierro, que se cuadruplicaron. Como consecuencia, pues se desarrolló una industria a costa del uso y del consumo, y la Unión Soviética empieza a perfilarse como una potencia militar. El último plan quinquenal se desarrolló entre 1939 y 1941, cuyo objetivo era el desarrollo de la industria bélica y el aumento del poderío militar, pero esto se vio interrumpido por la invasión nazi. Finalmente, el éxito industrial de la Unión Soviética dejó una tasa de crecimiento anual industrial entre el 12 y el 13% en la década de los años 30.
Para ello se llevó a cabo la prohibición de la propiedad privada. Quiere decir que se nacionalizaron las tierras, los bancos, las fábricas y los diferentes medios de transporte. Además, la propiedad de la tierra, en este caso las tierras campesinas, se colectivizaron. Quiere decir que el Estado pasó a manipular y a manejar estas tierras, y para ello se crearon dos tipos de explotaciones: los colyos, que son cooperativas gestionadas por campesinos, y los sovjos, que son granjas administradas por el Estado. Esto va a llevar a cabo que se tenga como prioridad el desarrollo industrial de la Unión Soviética y se le da un gran desarrollo a la industria pesada. A través de ella se llevó a cabo la construcción de infraestructuras bastante importantes y bastante emblemáticas, y como consecuencia de ello, el campo quedó retrasado con respecto a la industria, y la industria pesada descuidó los bienes de consumo, desabasteciendo a la población. En la URSS ya nada será como antes. Stalin había sido brutal. A partir de ahora será despiadado. Las primeras víctimas son los campesinos que se niegan a ceder sus tierras al Estado y unirse a los kolkhozs, cooperativas inmensas donde todo es colectivo y está bajo el control del partido. Como respuesta, Stalin envía policías que surcan los campos y requisan las cosechas. Su misión es asfixiar a las familias que se oponen a su política. Hay torturas, violaciones, asesinatos. No se detienen ante nada. Uno de aquellos policías se llama Lev Kopelev. Participé en esas expediciones, tanteando el suelo para descubrir los escondites. He vaciado despensas enteras, intentando no oír los gritos de los niños y los lamentos de las mujeres. Todo estaba permitido. Destruir, mentir, robar. El fin justificaba los medios. Nuestro objetivo era el triunfo universal del comunismo. Bueno, hemos podido ver en gran medida cuánto le costó a la Unión Soviética convertirse en una potencia industrial. Para muchos, el surgimiento de esta nación llevó consigo la vida de muchas personas, es decir, una tierra bañada en lágrimas y en sangre para poder lograr sus cometidos. En cabeza de este personaje, Joseph Stalin. ¡Déjame tenerlo! ¡Envíalo aquí abajo! ¡Dámelo ahora!